Bueno, gente, al igual que con el caso del TP2, para el TP3 tenemos una versión actualizada, barra conejillo de Indias para ustedes, ¿sí? O sea, que vamos a estar usando durante esta clase. ¿Bien? Eh, Desde ya, igual que el anterior, puede sufrir adaptaciones, cambios, etcétera. Y en general, quizás la buena noticia es que no hay tanta diferencia o los cambios son bastante menos notorios que los que tiene el TP3 oficial, ¿sí? El que van a encontrar en el aula. Lo que sí van a encontrar en este TP3, y eso está piola para ustedes particularmente, y es parte del foco que hicimos hacer, y más allá o sea, ustedes ya lo van a tener desde ahora, en los demás cursos también se les va a facilitar esto, es que al final del TP se da una serie de ejercicios que son efectivamente parciales anteriores, tanto del lado de fundamento como de THP, que es una crítica que nos vinieron haciendo cuatrimestre a cuatrimestre desde hace algún tiempo, y lo que estamos queriendo lograr ahora es justamente que podamos tener ya desde el TP esto armado y con la versión que nos va a permitir simular lo mismo que se hace en un parcial, donde del lado de fundamento se espera diagramación y letino, y del lado, diagramación en S, quiero decir, y del lado de THP, un proyecto ya prearmado en Eclipse que se lo descargan y lo importan. ¿Bien? Entonces, bueno, nada, se los mando ahora acá por el chat, bajo este disclaimer, o sea, es una versión beta de lo que va a terminar siendo la práctica 3 actualizada, pero que ya la podemos empezar a usar nosotros y practicar sobre esta versión. ¿Bien? Acá está. Bueno, y esta es la versión que voy a abrir yo también ahora para empezar a trabajar. Bueno, comparto pantalla. Bueno, vamos a arrancar con el ejercicio 1, como se imaginarían. Nos está hablando de armar una agenda personal. Para eso nos pide que tenemos que agarrar la estructura de la clase persona del TP2, ¿sí? O sea, del ejercicio anterior, de la práctica anterior, perdón, y le vamos a tener que agregar un atributo DNI a esa clase persona, ¿bien? Y en función de eso, agregándole ese DNI, vamos a armar una nueva clase llamada agenda, y esta nueva clase llamada agenda va a tener una colección de personas. ¿Bien? No mucho más. Es simplemente una agenda que va a tener internamente una colección de personas. ¿Bien? Se imaginarán, este es el primero de los ejercicios que vamos a hacer de listas y por lo tanto vamos tranqui, ¿sí? Pero así todos ya van a ver que acá con este primer ejercicio hay un montón de cosas que vamos a ir viendo a lo largo de este ejercicio que después se van a aplicar en un montón de otros de los ejercicios que van a ir apareciendo. Yo creo que algo de esto les adelanté la otra vez. Lo que es la teoría propiamente dicha de lo que es unidad número 3 es dentro de todo rápida de ver, y después es aplicar, digamos, todo esto en diferentes enunciados, en diferentes escenarios, y bueno, por supuesto, esos escenarios nos van a dar algún manejo cada vez más fuerte de todo lo que tenemos que hacer. Bueno, volviendo entonces acá, vamos a empezar como siempre desde el UML, armando la clase agenda con la clase persona.
Así que, a ver, yo creo que es el que tengo por acá, todavía abierto. Entonces sería a esta persona que teníamos acá, hay que agregarle un atributo más, DNI, un tipo string, y tenemos que hacer que esto sea parte de una agenda que contenga a todas estas personas. Por lo tanto, la relación va a ser una relación de asociación múltiple de agenda hacia persona, donde estamos hablando de un asterisco y, por ejemplo, que se llame personas. ¿Bien? Y con eso ya logramos este primer punto. ¿Bien hasta acá? No, ninguna duda, ¿verdad? O sea, simplemente agregué una, una nueva clase que contiene una lista de personas. ¿Bien? Esto se los grabo ya ahora mismo. TP3, ejercicio 1. Bueno, lo primero que me plantea ahora sí, a nivel código, digamos, es que armemos el constructor público que instancia vacía la colección de personas. ¿Bien? Ese sería el primer paso. Eh, Todo lo que voy a hacer ahora ya sí lo voy a hacer directamente en NS Plus, ¿bien? O sea, los métodos estos que vamos a plantear. Y después, no sé si hoy o ya la próxima clase, lo complementamos del lado de Java, ¿bien? De cómo será del lado de Java. Pero la idea es ahora entender en términos conceptuales cómo usamos estas listas. Y esto tiene como aclaración adicional que recuerden que nosotros acá, en esta materia, fundamentos, nos vamos a dedicar exclusivamente de los métodos que me pida resolver y no de armar toda la estructura necesaria para después poder probar estos métodos. ¿Qué quiero decir? Que no me voy a necesitar armar eh, un montón de personitas, agregarlas a mi lista para después poder hacer uso de la agenda. ¿Bien? Eso será un tema al momento que queramos pasar esto a THP y queremos probar, por ejemplo, algunos de los métodos que aparecen acá, como listar personas, buscar personas, etcétera, ¿sí? Lo mismo que veíamos la vez pasada, que yo les comentaba con el nombre de la capacidad de abstraernos del contexto o del problema general y concentrarnos en el método o la funcionalidad específica que nos pida resolver. Bueno, esta primera funcionalidad es un constructor, simplemente, ¿sí? Entonces vamos a ir al NS. Este era el último método que habíamos hecho ayer, que era el del robot. Vamos a arrancar de vuelta. TP3, ejercicio 1. Entonces vamos a estar parados en la clase agenda y vamos a hacerle el constructor de una agenda cuyo único objetivo, y no menor, va a ser agarrar a su lista de personas y dejarla instanciada para poder empezar a trabajar con esta lista. Y esto, que parece una tontería, en realidad es fundamental para todo el resto de los métodos donde vamos a trabajar. Hay una muy buena práctica que la vamos a estar respetando nosotros a lo largo de nuestros ejercicios, que es la idea de que ante cada clase que tenga como atributos una lista, vamos a procurar que esa lista o esas listas, pues puede tener más de una, por supuesto, se vean siempre instanciadas en el constructor de esa clase. ¿Bien?
Ejemplo, acá tenemos la agenda que tiene una lista de personas. Entonces, en el constructor de la agenda nos preocupamos de dejar la lista instanciada. Ahora, si yo voy a lo que habíamos visto antes, acá, por ejemplo, tenemos que la persona tiene una lista de vehículos. Bueno, nos debiéramos preocupar que en el constructor de persona, además de recibir el nombre apellido, como estamos diciendo acá, esto se preocupe de instanciar la lista de vehículos, ¿sí? Tendría que ser parte de lo que yo me tengo que acordar de hacer en el constructor de persona. Y análogo a esto, si yo acá tuviera, que seguramente voy a necesitar tener, un constructor de vehículo, que recibirá X parámetros, no sé, todo lo que yo quiera que ya por defecto quede cargado de un vehículo, pero además no me tengo que olvidar que en ese constructor de vehículo debiera siempre dejar instanciada, en este caso, la lista de fechas BTV, que es su atributo de tipo listas, ¿sí? ¿Cuál es la idea de que yo al momento de construir el objeto ya la lista quede instanciada? Justamente la intención es no tener que andar lidiando con el famoso null pointer exception al momento de trabajar con la lista. No tengo que andar preguntando en cada lugar, che, la lista ya quedó instanciada, che, la lista ya la tengo instanciada, che, la lista existe. No, pará. Créala automáticamente al momento de crear el objeto correspondiente. Entonces, si ya creaste la lista, después a partir de ahí ya sabes que null no te va a dar. Puede ser que esté vacía la lista, pero null no te va a dar. ¿Bien? Entonces, esto, reitero, es una muy buena práctica que vamos a estar aplicando nosotros en nuestros ejercicios, ¿sí? Es parte, es más, me animaría a decir que es un cazabobo. Porque en más de una oportunidad, en más de un parcial, nosotros les pedimos que armen algún constructor, ¿sí? Y lo único que estamos queriendo ver es si se acuerdan que tienen que instanciar las listas en esos constructores, ¿sí? Entonces ya se los digo desde hoy, no caigan en la trampa, ¿sí? Y acuérdense de instanciar las listas que sean atributos de ese objeto, ¿bien? Entonces, acá, por lo que hicimos hasta el momento, tendríamos que haber agregado un constructor de agenda que, aunque parezca que no hace nada, porque no recibe ningún parámetro, en realidad internamente instancia la lista de personas. ¿Bien? Y eso no nos lo tienen ni siquiera que aclarar. Lo sabemos automáticamente aplicando esta buena práctica que acabamos de decir. ¿Bien? Igual ahí agrego el constructor de agenda porque era parte del enunciado, si no, no lo ponía, ¿no? Claro, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, en este caso teníamos que hacerlo, exactamente. Bien, vamos a seguir con el ejercicio a ver qué nos pide ahora. Y bueno, este método sí nos va a llevar un poco más de tiempo. Ahora me está diciendo que quiere que armemos un método que se llame listar personas, que lo que hace es emitir por pantalla en formato de listado a cada persona encontrada en la colección, con sus respectivos atributos. ¿Bien? O sea, necesito un método de la clase agenda que se llama listar personas, que lo que va a tener que lograr hacer, vamos al UML una vez más, lo que va a tener que lograr hacer este método es recorrer esta lista de personas, toda la lista de personas, y por cada una de las personas que voy recorriendo acá, tiene que poder mostrar por pantalla los datos de esa persona. La parte de mostrar los datos de la persona, la verdad que no es parte o no es de gran importancia para nosotros, porque eso sabemos que lo podemos resolver de muchísimas formas, ¿sí? Una de ellas podría ser, no sé, por ejemplo, invocar al método mostrar nombre completo, que lo tenemos acá. Otra forma, si quieren, que de hecho del lado de Java ya lo habíamos resuelto, era ponerle un punto string, ¿sí? Eso no, la verdad que no me preocupa, entiendo que ya lo saben hacer, que simplemente agarrar la instancia y mostrar por pantalla los atributos que ustedes consideren importantes de la persona en este caso, ¿sí? Que podrán ser estos que están acá. O bueno, si quieren también le muestran la lista de vehículos, no sé, podrían hacerlo tan complejo como quieran. Pero no importa, lo resolveríamos de alguna manera con algún comportamiento de cada persona.
Donde vamos a hacer foco ahora es acá, ¿sí? O sea, en cómo hacemos para recorrer esta lista de personas y que por cada objetito persona que tenga esta lista le podamos decir, bueno, a esa persona mostrate o bueno, como sea que lo queramos hacer. ¿Bien? Entonces, vamos de vuelta acá al NS. Vamos a agregar un nuevo método también de la clase agenda, listar personas. Y bueno, esto en realidad yo lo voy a poder hacer de varias formas, no hay una sola forma, ¿sí? Entonces justamente les voy a mostrar varias formas, ¿sí? Empezando por la que, no sé si es la más fácil, no, creo que no es la más fácil, pero es la que tendrían que amigarse primero, diría yo. Ahora vamos a ver, ¿sí? Si yo tomo en cuenta los métodos que fuimos viendo antes del intervalo, yo podría ir recorriendo mi lista de personas de alguna manera. ¿Qué se les ocurre que puedo hacer para recorrer mi lista de personas? Cuéntenme. Usar el size. ¿Qué harías con el size? Hago un for desde 1 hasta 6. Bien. Y dentro de ese for, Y dentro de ese for hago un get para sí. obtener lo que, no sé, lo que necesito. Y eh, después, bueno, que se muestre un CISO. ok. Bien, Algo así. no está mal lo que estás planteando, no está nada mal. Solo que si yo agarro y hago el size, vamos a empezar a hacerlo. Vamos a hacer así. Vamos a poner confort. De hecho, es correcto lo que estás planteando, hacer uso de un for, dado que yo tengo que recorrer toda la lista, por lo tanto yo sé cuántos elementos son, ¿sí? Estaría bien. Eh, Podemos suponer entonces acá que tenemos una variable i declarada, que arranque en uno, que vaya hasta this.personas.size y avance de a uno, ¿no? Entonces, si son 50 personas, va a ir de 1 a 50. Si son soy Roberto Carlos, tengo 1 millón de amigos, tengo 1 millón de personas en mi lista, iría de 1 a 1 millón. ¿Ok? ¿Sí? O sea, acá lo que le estoy diciendo es anda hasta el size de la lista y anda avanzando de a uno. Entonces, ahora yo podría agarrar, lo puedo hacer en más de un paso, después en todo caso lo podemos simplificar un poco, pero en más de un paso yo podría decir que tengo una variable local, persona, persona. Y acá podríamos decir entonces, persona es igual a this.personas get i. Y una vez que tengo esta variable persona cargada cargada con la persona en la que estoy en este momento, después le podría decir directamente, mostrame a esa persona. Y ahí haremos uso, por ejemplo, del toString de la persona, ¿no? Lo que sea. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿No debería ser 10 personas 6 menos uno en el for? Ok, a ver, ¿qué opinan? ¿Por qué el -1? Y no porque. Para que... Dale, dale, dale. tengo el machete por acá. Tenía que ser hasta el 6 menos uno para que no tiene un error, decía el valor Bien. que... Claro, Y pero si Ah, arrancabas en cero, pero arrancaste en uno. sí, a ver, la primera persona que va a mostrar, así como está esto ahora, la primera persona que va a mostrar a qué índice va a acceder. Al uno, pero en la segunda posición. Al uno, que en realidad nosotros sabemos sería la segunda posición. ¿Ok? Claro, tenés que arrancar desde cero, ¿no? Ok. Eso era lo que casi les quería decir antes de hacerlo, pero preferí que lo veamos y ahí lo iban a ver, ¿sí?
Esto no está mal, es una buena manera, pero lo cierto es que si quiero hacer esto, deberíamos arrancar en el cero, porque el índice arranca, o sea, la lista mía arranca en cero, no en uno. Y esto en realidad no debería llegar nunca hasta el 6, siempre tendría que llegar uno menos, ¿no? Entonces sería hasta ahí. Y ahí sí, la primera vez será get 0, después get 1, get 2, get 3, hasta, no sé, si eran 50, como habíamos dicho originalmente, cuando llegue al get 49, mostrará la persona número 49 y nos la mostrará por pantalla. ¿Bien? Esto, listo. Con esto solo, fíjense, y esta es la gran magia que tiene el trabajo con listas, estamos trabajando con 50 objetos personas y lo hacemos dentro de un ciclo todos iguales. ¿Bien? Entonces, ¿con qué jugamos? Jugamos justamente con esto, con poder ir moviendo el índice. Esa es la clave de todo esto. Si yo voy moviendo ese índice, estoy logrando lo que pretendo, ¿no? Que es justamente lograr que se vaya moviendo por todas las personas y no que se quede en una sola o que yo tenga que decir explícitamente cuál es, ¿no? O sea, simplemente yo le voy moviendo el número y ese número hace que me vaya moviendo por todas. Profe, Sí. en vez de poner 0 y el -1, que así entiendo que funciona bien, ¿se podría haber puesto un i-1 nada más en, en persona, dispersona, get? Ah, ok. Sí, también es lo mismo, ¿no? Que le restes a la I1 en lugar de hacerlo. O sea, lo harías de 1 al tal 6, pero después cuando accedes con I-1. Claro, Sí, exacto. no me convence, o sea, se puede y funciona y estaría bien. No me convence porque es menos visible, o sea, es menos mantenible en el tiempo. Porque te tenés que dar dando cuenta que cuando estás subindicando, o sea, esto no sé si les dije este verbo. Se le dice así, ¿no? Cuando acceden a una posición en particular de la lista con un índice, se dice que se está subindicando. ¿Bien? Esa es la manera que lo van a ver, lo van a escuchar en la jerga. Es muy común que, por ejemplo, yo digo, estoy trabajando con la persona que está en la posición de índice 3. Es más fácil y más rápido decir directamente persona sub 3. ¿Bien? Y estamos diciendo lo mismo. Eh, Ahora, si yo hago eso que vos estás planteando, de ponerle el i-1 cada vez que subindico en la lista, queda bien, o sea, resuelve, pero es más difícil de notar. Tengo que andar metiéndome específicamente dentro del ciclo y ver que con detalle que justo cuando haces el get le estás restando uno, ¿no? Entonces, yo prefiero hacerlo directamente así y que nos demos cuenta naturalmente que arranca en cero y nos damos cuenta que, bueno, claramente siempre hay que ir hasta el 6 - 1 y ya está. ¿Está bien? Pero poder Entonces, se puede, digamos, no hay. un for, siempre que se meta en índices el for, va a tener que empezar en 0 la i. Si vos estás usando un for para recorrer toda tu lista y querés arrancar desde el principio, seguramente sí, esa es la respuesta, arrancará en cero. Sí, ¿está bien? Pero Bien. bueno, no se queden con fórmulas mágicas, porque hoy queremos recorrer toda la lista, hoy queremos, bueno, hacer que esto subindique con la variable del for, pero yo tranquilamente les podría estar diciendo mañana, che, pará, no quiero recorrer toda la lista, quiero recorrer solamente la mitad de la lista y ahí capaz mi índice tiene que arrancar en 6 dividido 2 por decir algo, ¿no? O tiene que ir hasta el 6 dividido 2. Depende de si querés recorrer la primera mitad o la segunda mitad. O sea, esto está bien como idea, pero estamos haciendo un caso súper básico que es recorrer completamente toda la lista. ¿Bien? Bueno, Profe, y ahí sería bien. 6 - 1 dividido 2. Y depende si justo es un Ok, número par o no, ¿no? Habrá que ver un poco eso. Probablemente sea 6 dividido 2, porque el 6 te dice la cantidad total. Si vos decís que, por ejemplo, en el ejemplo que eran 50, vos dirías 50 dividido 2, te da 25. ¿Está bien? Pero después a eso le restas 1, para que vaya claro. desde el 0 al 24, por ejemplo, ¿no? Sería una manera. Eh, bueno, un detalle adicional de este primer método, que está perfecto, ¿sí? Ya con esto estaríamos resolviendo el problema, es que podemos hacerlo todavía un poquito más fácil si quisiéramos, ¿sí?
Porque en realidad nosotros acá estamos haciendo dos pasos de algo que podríamos haberlo hecho en uno. Esta parte que les muestro ahora, obviamente me preguntan lo que no se entienda, ¿no? Pero es algo que lo van a ver recontra seguido también. Y es lo siguiente. Yo ya sé que cuando hago de toda mi lista un get de una posición en particular, eso dejó de ser toda una lista y pasó a ser una sola persona. ¿Bien? Toda mi lista es la lista, así como está acá. Ahora, si a eso le hago el get de uno en particular, todo esto en realidad es una sola persona. ¿Bien? Entonces, en lugar de hacerlo en dos pasos, yo puedo directamente hacer esto. Y decirle, mostrame esa persona que me estás devolviendo. En lugar de primero guardarlo en una variable para recién después mostrarlo. En este caso, ¿no? Después, si yo tenía que hacer más cosas con esa persona y no solo mostrarla, capaz sí prefiero guardármelo en una variable porque es más cómodo y usarla, ¿bien? Pero en este caso, que era solo agarrar y mostrarla, bueno, listo, ya está. ¿Bien? ¿Se animan a hacer lo mismo con un while? Sí, por supuesto. Los escucho. Estoy escuchando muy Puede poco. ser que hay que crear una variable conteo, ¿Qué sería? iniciarla en uno, Bueno, te la presento, la variable i. Vamos a usar la y para variable eso ir i. declarando dentro del for. Bueno, Claro, lo tenés que declarar afuera. declarémosla afuera, ningún problema. La declaramos afuera. Si usamos la misma variable. Que sería la i, mientras i sea menor a dispersonasize menos uno, mostrar a dispersonas get i. Y al fondo habría que sumarle ahí, i más más. Y abajo un sysout con el dispersonas get. Exactamente, así como estamos haciendo acá. Y después un i más más. ¿Y con cuánto arrancaría esta i? O cero. Cero. Y esto lo único que me hace un poquito de ruido es, en lugar de hacer acá sería i menor o igual, ¿no? Sería i menor o igual, en realidad, a 6 menos uno, ¿no? Porque queremos llegar, si eran 50 como habíamos dicho recién, queremos llegar desde cero hasta el 49, pero el 49 también lo queremos mostrar, porque es una persona Ahí, también el 49, ¿no? ahí podrías haber puesto menor que Claro, dispersonal. exactamente. Directamente sacamos el menos uno acá y ponemos menor. Y listo. ¿Bien? Y acá tenemos una versión similar a la que estábamos haciendo con el for, un poquito más larga, porque bueno, tenemos que manejar nosotros a mano el incremento de la i, la inicialización de la i, digamos, la condición, pero que en definitiva resuelve el mismo problema. ¿Bien? O sea, es otra manera de hacer lo mismo. ¿Alguna otra Consulta, duda? ¿habría que validar que no esté vacía la lista? Buena O, pregunta. Buena pregunta. A ver, veámoslo. Vamos con este que creo que se nota más y después en todo caso lo controlamos acá también. En este, si la lista estuviera vacía, ¿cuánto vale el size? Cero. Cero. Y la i de entrada arranca en cero. Entonces, cuando vengamos acá, y esto es un while, ¿no? Y digamos, cero es menor a cero, ¿qué va a hacer? Va a salir de vuelta. sale.
Sale va del ciclo. directamente de ahí, dice false y se va. Y no va a mostrar ninguna persona, lo cual tiene sentido, ¿no? O sea, efectivamente la lista está vacía, no hay nada que mostrar. Con lo cual está bien así. No habría que agregar más nada, a menos que yo quiera agregar una lógica especial cuando no hay personas que diga la lista está vacía o no tenés personas o lo que sea. Pero si no es el caso, por lo menos esto sí lo que garantiza es que romperse no se va a romper, porque nunca voy a estar accediendo a un índice inválido, ¿bien? Que era justamente uno de los problemas que habíamos hablado. Y acá pasa parecido en realidad, porque esto por más que esté escrito así, es lo mismo, ¿no? Size, si la lista está vacía, el size va a ser 0, -1 es -1, y si yo digo que esto va de 0 a -1, directamente ni entra tampoco al for, ¿está bien? O sea que en definitiva logro el mismo efecto, ¿está bien? Si ustedes traspasan esto, recuerdan que, de hecho, ustedes generalmente cuando escriben esto lo escriben ya directamente como lo escribirían en el lenguaje, ¿no? Y la forma de escribirlo en el lenguaje es así. Y pasaría lo mismo. La i vale 0, es menor o igual a -1, no, entonces ni entra. ¿Se ve? O sea que no sería un problema que la lista esté vacía. Y bueno, Y ya que en el estamos while en el no se while, resta el -1. ¿cómo se resta? Cuando vos haces punto size, Sí. 10 personas punto size, no se pone -1 también. No es necesario porque acá le pusimos un menor estricto. Como le Ok, pusiste un menor estricto, nunca, cuando llegue al 50, en este caso, si la lista eran de 50 personas, ya no entra. ¿Está bien? claro, sí, sí. Que a diferencia del for, que en el for le pusimos el menor. También le podríamos, digamos, el for del lenguaje, recuerdan, me permite, en realidad me permite acá poner lo que yo quiera. Entonces, bueno, sí, también podríamos haber puesto acá un menor al size y hubiese estado bien para el for del lenguaje. No para el for teórico que vemos nosotros al lado de fundamento, donde lo que tendríamos que poner acá es simplemente el tope, ¿sí? Si estamos poniendo simplemente el tope, sí, ahí realmente tendría que ir el -1 tal cual como estaba antes. Bueno, y con do while, Y pero ahí tendríamos que sí validar antes que no esté vacía, o no antes de hacer el do while. bien, bien, ahí tenemos un tema, exactamente, eso es lo que quería que vean. Yo, a ver, en principio lo voy a hacer igual que como lo hubiéramos hecho con el while, porque efectivamente siempre decimos que el do while y el while van muy de la mano. Podrías hacerlo con un if, quizás. Claro. A ver, entonces yo acá qué haría? Diría, bueno, arranca en 0, igual que como hicimos con el while. Acá haríamos esto, mostraríamos. Después tendríamos que sumarle uno más. Y todo esto lo haríamos mientras la i sea menor al 6, ¿sí? Eso pareciera estar bien a priori, pero bueno, el gran problema que tiene es que si yo tengo una lista con personas adentro, no hay problema. Me va a mostrar a todas las personas que tienen en la lista. Pero si yo tuviera una lista vacía, ¿qué pasa? Va a poner i en 0, va a tratar de hacer un get 0, pero si la lista está vacía, ni siquiera hay una primera posición, que sería la 0. No va a existir esa posición 0. Y como no va a existir esa posición 0, esto me va a tirar error. Me voy a ganar el index out of bound exception. ¿Lo ven todos esto? O sea, el problema que tengo acá, ahora sí, es el problema de que la lista esté vacía. ¿Por qué? Porque al tener una lista vacía, en un do while, si yo quiero acceder al get i directamente, bueno, explota antes de empezar, ¿sí? O sea, antes de darme cuenta, o sea, antes de controlar, pues el control lo tengo recién acá abajo. Entonces, bien, como propuso Dana, una posibilidad sería, bueno, pará, hace esto siempre y cuando la lista no esté vacía. ¿Ok? Pero bueno, ya es un poquito más elaborado. Tengo que venir acá y hacer si these personas, si no está vacía, solo si no está vacía, hace todo lo que venimos haciendo acá. Y ahí está bien.
Sería como poco práctico, ¿no? Claro, es poco práctico. Tenemos que hacer más cosas para resolver el mismo problema. Que con el for lo hicimos en una línea prácticamente y con el while casi, un poquito más, pero casi lo mismo, ¿no? Ya acá hay que poner preguntar primero, bueno. A menos que mi intención fuera realmente que siempre que la lista esté vacía quiera mostrar un mensaje diferente al usuario. Bueno, ahí capaz tiene sentido. Ahí puedo usar cualquiera de los tres. O sea, este if yo se lo podría haber puesto acá arriba también, del while. También se lo podría haber puesto arriba del for, ¿no? O sea, en definitiva. Y ahí que en el else diga la lista de personas está vacía o lo que sea que le quiero mostrar al usuario. Eso tiene sentido si me hubieran pedido eso, y bueno, ahí capaz no cambia mucho si lo hice con un while, con un do while o con un for. Cualquiera de los tres serían válidos. Pero bueno, fíjense que hasta ahora ya encontramos tres formas diferentes de trabajando con el get, hacer uso y manejando el índice, de poder acceder a todos los elementos de mi lista para hacer algo. El para hacer algo es justamente lo que va a variar de ejercicio en ejercicio. En este caso era mostrarlo por pantalla, pero podría ser muchas otras cosas lo que pueda querer hacer con cada persona. Em, Ahora vamos a ver una cuarta forma, que es la que ya se deben haber olvidado, pero en su momento yo les dije, tenemos un cuarto ciclo que lo vamos a recién usar cuando trabajemos con colecciones de objetos. Bueno, acá tenemos el momento, ha llegado el momento de trabajar con colecciones de objetos. Y con colecciones de objetos podemos contar con esta cuarta forma, ¿bien? Esta cuarta forma lo que me va a dar es la posibilidad de poder hacer esto mismo de una manera incluso más cómoda. Esta cuarta forma se llama for each. En lugar de for each, que vendría a ser en inglés por cada. ¿Bien? Por cada elemento. ¿Sí? Esta cuarta forma lo que hacemos es poner acá la variable que queremos usar. Por ejemplo, una variable llamada persona. Del otro lado ponemos la colección que queremos recorrer. En este caso, mi lista de personas. Y automáticamente, sin que yo tenga que hacer nada más, esa variable que creé ahí, llamada persona, va a ir cargando cada una de las personas que tenga mi lista. Reitero, decimos, en esta variable, que en este caso a mí se me ocurrió llamarla persona, recorre esta lista de personas y anda cargando en esta variable cada una de las personas que tiene la lista, y teniendo esa variable persona cargada, hago lo que tenga que hacer. En este caso, mostrarla por pantalla. Fíjense qué es lo que tiene de piola el for each. Nos olvidamos del size, nos olvidamos del i, nos olvidamos del get, nos olvidamos del i++, ¿sí? Básicamente nos olvidamos de todo. Simplemente le decimos, anda recorriendo la lista, anda cargando en esta variable cada uno de los elementos y después hacemos lo que queramos con esos elementos. ¿Bien? Y en este caso, si la lista está vacía, Ni accede, ni accede, ¿sí? Directamente no accede. ¿Ok? Entonces, bueno, este for each es claramente superador en muchos sentidos al resto de los ciclos para el manejo de listas. Verán que me permite hacer lo mismo de forma mucho más práctica. Pero como todo, lamentablemente, tiene letra chica, porque si no ustedes me dirán, che, ok, buenísimo, Leo, pero ¿y entonces para qué perdiste 2 horas explicando el get, el size, el i, si en definitiva yo tenía el for each que me resolvía el problema mucho más rápido? Y bueno, lamentablemente la vida no es tan así, muchachos, ya lo saben, ¿no? O sea, todo tiene letra chica.
Todo tiene algún pro y algún contra. ¿Cuál es el contra del for each? El gran contra del for each es que me va a servir si yo tengo que recorrer toda la lista. Bien, ahí puedo hacer uso de un for each, porque el for each recorre toda la lista, siempre. Yo tenía 50 personas, me recorre las 50 personas. Yo tenía 1 millón de personas, me recorre 1 millón de personas. Ahora, si yo tenía que, por ejemplo, no sé, recorrer las personas hasta encontrar aquella que se llama Juancito. Y una vez que encontré la que se llama Juancito, no tengo que seguir, porque ya está, era esa la que quería. Entonces, si yo uso un for each, voy a estar recorriendo un montón de más, porque capaz Juancito está en la tercera posición y todavía me quedan 47 posiciones para recorrer. ¿Bien? Entonces, está muy bien el for each, es muy cómodo, lo vamos a usar cada vez que podamos, pero tenemos que tener en cuenta que lo vamos a poder usar siempre y cuando yo sepa que tengo que recorrer toda la lista. ¿Bien? Si yo no tengo que recorrer toda la lista, el for each lamentablemente no nos va a servir, ¿sí? Vamos a tener que caer en alguno de los ciclos anteriores que estamos usando, ¿sí? En los ciclos que sí trabajan de forma condicional, o sea, que permiten recorrer hasta lo que vos quieras, por ejemplo, hasta encontrar el elemento, ¿bien? A Y esa ver, es la pero gran diferencia. Dale, ¿qué? ¿for pasaría lo mismo? ¿O yo en el for podría ponerle un condicional ahí en vez de dis persona punto size, podría ponerle otra cosa también? Bueno, si te vas al for del lenguaje, el for del lenguaje te permitiría poner un condicional, pero nosotros no vamos a usar el for como si fuese un while, porque para eso tenemos el while, ¿sí? O sea, Claro. en términos de lenguaje, el for pasa a ser un ciclo condicional, porque me permite poner una condición ahí. Pero si vamos a poner una condición, ya esto lo vimos desde el momento que hacemos uso de un for normal nosotros. eh, Cuando trabajamos con ciclos, etcétera, que dijimos, che, no, pará, si van a hacer uso de un for, hagan uso de algo que sea desde hasta, digamos, ¿no? Que no tenga justamente la idea de poder hacer cosas condicionales, porque para las cosas condicionales, conceptualmente correcto es usar un ciclo condicional. Entonces, claro, por más que el for del lenguaje me permita hacer una condición, el for solo tendría sentido si yo tengo un desde hasta, que puede ser desde el inicio de la lista hasta el final de la lista, o podría, por ejemplo, ser desde el inicio de la lista hasta la mitad de la lista, o hasta lo que quiera, o una cantidad específica. Por ejemplo, me dice recorrer los 5 primeros elementos de la lista. Si yo recorro los primeros 5, no pasa nada. O sea, el for me permite eso, ¿sí? Me permite que sean una cantidad específica, no me obliga a que sea toda la lista. Pero sí me restringe a que tiene que ser un desde y un hasta. El for each, no. El for each, ahí no hay negociación. Va a recorrer siempre toda la lista. ¿Bien? Eh, y los ciclos condicionales, el while o el do while, bueno, ahí puedo hacer lo que yo quiera porque ahí yo controlo el ciclo. Que hoy el ciclo sea mientras que la i sea menor al 6, es porque justamente queríamos representar eso. Pero podríamos hacer que el ciclo sea mientras que la persona que tengo no sea Juancito. ¿Está bien? No sé, por decir algo. Y entonces, bueno, ¿cuándo va a cerrar? Y cuando encontraste a Juancito. Entonces, dicho esto, tengamos en cuenta este análisis cada vez que trabajemos con una lista. Para lo que tengamos que hacer, ¿hay que recorrer toda la lista? Si la respuesta es sí, bueno, bienvenido al for each. Generalmente va a ser superador hacer uso de un for each, que es mucho más cómodo. Si la respuesta es no, si la respuesta es no, no tengo que recorrer toda la lista, ahí veamos, vamos a hacer un doble, detallemos más o analicemos mejor los otros ciclos. Fíjense, uno diría, che, ¿podés usar cualquiera? Sí, y la respuesta, si en realidad es sí, en realidad podrías usar casi cualquiera. El for, el for puro, solo si yo sé desde y hasta cuándo lo tengo que recorrer. Entonces ese medio que lo descartamos también, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, si yo no tengo que recorrer toda la lista, no va a ser que tengo que recorrer una cantidad específica de elementos. Va a ser bajo algún tipo de condición.
Entonces, por más que se podría usar, generalmente no lo vamos a usar. ¿Bien? Para cuando no haya que recorrer toda la lista. Y después nos queda entonces el while y el do while. Pero si lo vemos en detalle, para poder hacer uso del do while, siempre me tengo que andar preocupando de primero preguntar que la lista no esté vacía. Entonces es un poco más tedioso hacer uso de un do while que de un while, si no tengo que recorrer toda la lista. Y casi que por conclusión natural, uno podría decir entonces que las opciones para trabajo con listas se van a resumir a dos. O hacemos uso de un for each, porque hay que recorrer toda la lista, o hacemos uso de un while. ¿Está bien? Que dicho de manera más genérica sería, si recorres toda la lista, usa un for each, y si no recorres toda la lista, usa un ciclo condicional while. Ya está. ¿Bien? Y esa va a ser la primera definición que vamos a tener que tomar ante cada enunciado o pedido que nos hagan sobre el trabajo de una lista. Che, ¿hay que recorrerla completa? Ah, bueno, vamos por el for each. No hay que recorrerla completa y ahora tenemos que armar un while. Y si tenemos que armar un while, bueno, habrá que definir bien la condición, habrá que ver bien qué ponemos como I más, o como avance de la lista, y habrá que ver con cuánto arrancamos ese índice. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Pero bien, bueno, en definitiva están teniendo acá todas las posibles formas de acceder a una lista, en este caso completa, una lista a todos sus elementos, con los 4 posibles ciclos. ¿Con cuál nos vamos a quedar para lo que es el TP3 en este caso? Y bueno, obviamente que en este caso la superadora es esta última, ¿no? La del for each, porque es la que me permite hacer lo mismo más fácil. ¿Sí? Acá nos ahorramos el int i, nos ahorramos todo el size, el get, etc. Nos quedamos solo con esto y ya lo resolvemos. ¿Dudas? Bueno, muy bien. Ya saben recorrer listas. Vamos a próximo punto. Bueno, nos queda, sí, yo calculo que con el tiempito que nos queda vamos a llegar a hacer esto, y por lo menos una primera versión. Después vemos si lo refinamos un poquito más, pero vamos a ver, vamos a entender esto, vamos a entender este método. Ahora me está pidiendo que armemos un método privado llamado buscar persona, que lo que hace es busca en la colección la persona con el DNI recibido como parámetro. Si la encuentra, lo devuelve y si no, devuelve null. Bien, reitero. Método buscar persona. No importa bien por qué todavía, pero por el momento me plantea que sea un método privado que va a recibir como parámetro un DNI y lo que tiene que lograr hacer es, si encuentra una persona que tenga ese DNI, devolverme esa persona. ¿Sí? Devolvérmela quiere decir que me la devuelve como dice, mira, esta es la persona que vos estás buscando. Dentro de la lista estará en algún lugar y me la devuelve. Y si no la encontrara, que puede pasar que no la encuentre, en ese caso devolvería null. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos de vuelta primero acá. Es un método más de agenda. A diferencia de los que hicimos hasta el momento, este sería privado. O sea que tiene un menos adelante en lugar de un más. Recibe como parámetro un DNI. El DNI es un string para mí, con lo cual recibe un string. ¿Y qué devuelve? Persona. Una Un uno. persona. Una persona, ¿sí? No la Una encuentro. persona, un objeto de la clase persona,
que en algún caso podría valer null. ¿Cuándo va a valer null? Cuando esa persona no se encuentra en la lista. ¿Bien? Esa sería la idea. Entonces, esto es la firma. Esto es la firma del método. Ahí tenemos todo lo necesario para este método. ¿Bien? Te voy a pasar un DNI, hacé la magia que tengas que hacer y devolveme la persona de ese DNI si la encontraste. Si no la encontraste, y bueno, devolveme un null. Entonces yo, teniendo un null, puedo agarrar y darme cuenta que esa persona no estaba en la lista. ¿Ok? Profe, Entonces un DNI tenemos... no sería un int. ¿Cómo? ¿No sería un int el DNI? Yo lo armé como string, más que nada pensando en que, eh, primero que, viste, los DNI son números grandes en general, ¿no? Estamos hablando de no sé, 30 millones, 40 millones, 20 millones y pico. Y si fueses un extranjero, creo que arrancan por 100 millones o por ahí. Y normalmente lo que decimos con estas cosas es, si no vamos a hacer operaciones aritméticas con el valor, ¿para qué lo harías entero, no? O sea, eso sería un poco la idea. Ahora, ¿lo querés hacer entero en el caso del DNI, que entiendo no tiene letras ni nada por el estilo? Se podría haber hecho también entero. O capaz el entero no te alcanza, haces uso hay uno en Java que se llama... ay, me olvidé. Bueno, me olvidé. Hay otro tipo de datos más grandes que el entero. Creo que long int es uno de ellos o algo por el estilo. Y bueno, podríamos hacer eso. O también, bueno, en caso de Java tenemos, ¿se acuerdan los wrappers, estos que habíamos hablado ayer, que eran clases que adentro permiten guardar un número? Bueno, hay más, o sea, obviamente Java me permite guardar números muy grandes. Pero siempre la decisión en general la hacemos en función de si eso es o no un valor que en algún momento yo pueda querer hacer algún tipo de operación aritmética. ¿Bien? Si quiero, no sé, sumarlos, restarlos, bueno, tiene sentido, bueno, ahí tiene sentido guardarlo como un número. Pero vuelvo, si lo querés dejar como entero, déjalo y va a estar bien también, ¿sí? Lo importante es que el DNI, eso sí es importante que lo tomemos en cuenta, es un tipo de dato, un atributo que lo que tiene como característica es que no debiera haber dos personas que tengan el mismo DNI, ¿sí? Eso es, bueno, suponemos que es así. Y entonces esto quiere decir que eh, si yo encuentro a una persona con ese DNI, ya está, no tendría que, o sea, no va a haber otra persona más con ese DNI en esta lista. ¿Está bien? Diferente hubiera sido si, por ejemplo, yo te dijera, buscame a una persona que se llame Juan, porque entonces ahí uno podría decir, ah, bueno, no, pará, porque puedo tener un montón de Juan en mi lista. Entonces, capaz, por más que encuentre a uno, tengo que seguir recorriendo todos los demás. ¿Sí? Eso es otra problemática que ya vamos a poder encontrarle también una vuelta. Este es más fácil, va, más fácil no sé, pero es más directo, es buscar a aquella persona que tenga tal DNI. Si lo tiene, devuelve esa persona. Y si no lo encuentra, devuelve null. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál les parece que tiene que ser? Yo tengo que recorrer esta lista. ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Qué ciclo usás? Bueno, va relacionada con esa. La pregunta es más general, si querés, pero está bien. Y es, ¿tengo que recorrer toda la lista? No, hasta que No, encuentre ese mismo claro. número, nombre, lo que le pases. Ese mismo número, ese mismo DNI. ¿Bien? Ok. No tengo que recorrer toda la lista. ¿Nunca? En realidad la vas a terminar recorriendo si no encontrás coincidencia. Muy bien. O sea, no tengo que recorrer siempre toda la lista. Ese es el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a recorrer mientras no haya encontrado a la persona que estoy buscando. La puedo encontrar, no sé, capaz agarro, accedo a la lista y la primera persona ya es la que estoy buscando. Y si es esa,
no sé, acá estamos haciendo el ejemplo de que son 50 personas, pero podrían ser 1 millón, ¿se acuerdan? O sea, no sé cuántas son. Entonces, ¿cuál es la idea? Recorrer en la medida que no encuentro. Si O sea, llegara a pasar el caso que recorro y no encuentro, paso al próximo, no es, paso al próximo, no es, y así hasta que llego al final de todos, bueno, ahí sí va a pasar que voy a haber recorrido toda la lista, pero les diría solo en el caso de no haber encontrado. En todos los demás casos, al momento de encontrar, debiéramos cortar el ciclo. ¿Ok? Entonces, efectivamente, el ciclo que tendríamos que usar en este caso para esta búsqueda es un ciclo condicional. ¿Sí? Estamos hablando de un ciclo while. En base al análisis que habíamos hecho antes, dijimos, o es toda la lista y hacemos uso del for each, o si no es toda la lista, vamos derecho al while. Bueno, habrá que hacer uso de un while. ¿Bien? Y la pregunta o la condición que tenemos que poder hacerle a este while es, no sé bien todavía cómo, pero decir mientras no encuentre a la persona que estoy buscando. Esa sería un poco la idea. ¿Bien? Bueno, vamos a agregar un método nuevo. Dijimos que esto era privado. Devuelve una persona y se llama buscar persona, el método, y recibe como parámetro un DNI. Bien, vamos a hacer algo para hacerlo como incrementando, ¿no? O sea, ir mejorando, mejorando, mejorando. Vamos tomando como base lo que hicimos acá, ¿sí? O sea, lo que hicimos en la recorrida de todas las personas. Voy a armar primero esta misma estructura del while para la búsqueda y después la vamos a ir mejorando o adaptando para lo que necesitamos hacer ahora. ¿Bien? Entonces, ¿voy a necesitar una variable de índice? Y sí, porque necesito un ciclo condicional y los ciclos condicionales se usan con índices y se usan trabajando con el size y todo lo que ya sabemos. Entonces ahí no tengo mucho para evitarme. Tendremos que tener declarada la variable llamada i, o bueno, yo la llamo i porque me suena a índice, ¿no? Pero en realidad le pueden poner el nombre que quieran. Si le quieren poner posición de persona o el nombre que ustedes quieran, está todo bien. Pero generalmente se suele ver con el nombre de i. ¿Bien? Podemos decir entonces que esto arranque con la i en cero. Podemos decir, después vemos si hay que faltan cosas, ¿no? Pero por lo menos de entrada podemos decir, ok, entonces, ahí no podías haber inicializado arriba sí, 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 sí. Pero yo lo hice acá para que quede todo en el mismo diagrama. Pero sí, efectivamente, podrías haber hecho int i igual a cero directamente a la altura de la declaración y estaría bien. Bueno, lo que no me tengo que olvidar es que esto acá abajo, de alguna manera, no sé todavía bien cómo, me tiene que terminar devolviendo la persona encontrada, ¿sí? O sea, la persona que, porque esto devuelve una persona. Ahora veremos cómo. Entonces, acá en el medio, acá, entre la condición y el i más más, es donde viene la magia, ¿no? Viene todo lo que tengo que hacer para poder decir si esta persona que estoy en este momento es la que tiene el DNI que yo recibí acá. ¿Bien? Entonces, más allá que ahora vemos cómo lo escribimos en el algoritmo, con sus palabras, ¿cómo sería? ¿Qué harían? Puede ser el método, el get, o sea, Sí. ¿Y qué hago con el get? buscas de la persona
que tenga el string DNI que coincida, el DNI. Bueno, a ver, los ayudo un poquito. Me voy O a sea, inventar del DNI tenés que una- hacer como un equals y de persona, cuando haces el get, necesitas obtener el DNI de cada persona. O sea, del get y, pero necesitas el DNI. Sí, pero bueno, lo voy a hacer en más pasos, no voy a hacer todo junto. Primer paso, me cargo la variable persona en una sí, la variable persona con la persona en la que estoy parado en este momento. Una vez que tengo la persona, ¿yo qué necesito de esta persona? DNI. DNI. Necesito, necesito su DNI, pero en realidad lo que necesito es ver si el DNI de esta persona, de esta que estoy parado en este momento, es igual que el DNI que recibí acá como parámetro, ¿no? Esa sería la idea. Sí. Entonces, podemos poner un if y preguntar, persona punto get DNI punto equals al DNI que recibí como parámetro. Bien, esta es una forma. Le digo, che, de esta persona, dame su DNI y decime si es igual al DNI que recibimos acá como parámetro. Ahí no tenés que poner dis.persona. No, porque justamente si hubiese puesto un dis, sería que la agenda tiene un atributo persona. Y esto no es un atributo de la agenda, es una variable local agenda, persona. Porque la que la agenda tiene es toda una lista de personas. Esto existe, acá está el dis, ¿sí? Para la lista completa. Pero esto es una sola. ¿Bien? Cuidado con ese Profe, uso del dis ahí. Sí, eh, yo lo que decía era this personas get it punto get DNI. O claro. sea, como todo en la misma línea. Claro, pasa que si haces eso, te queda un chorizo bastante largo por un lado, ¿no? Porque tendrías que hacer getDNI.equals DNI, todo eso en una sola línea, para después acá abajo, el problema es acá abajo. ¿Qué harían acá abajo? ¿Qué tendrían que hacer acá abajo? Poner una variable booleana. Bueno, ok, pongamos una variable booleana. Vamos a poner una variable booleana. Uy, lo estoy invocando ahí. Por ejemplo, una variable boolean que diga encontré, ¿sí? Y que esta variable encontré devuelva acá un true, porque quiere decir que encontró el DNI. Bien, Sí. ok, buenísimo. Entonces, si encontré vale true, podríamos incluso decir acá, mientras todavía tengas personas y no encontraste. Y hacer que la variable encontré arranque en false. ¿Cómo lo ven? A mí me gusta. Va teniendo pinta, va teniendo pinta. Acá viene un pequeño tema, ¿no? Me está faltando esto. Y lo que tiene que devolver, dijimos que Claro, pero una vez que salió del ciclo, es que en realidad no tiene que salir del ciclo si lo encuentra. Sí. Y bueno, y devuelve persona. Ya Bien, sea que tengas persona o que sea nulo. bien. Devuelve persona. ¿Por qué? Porque cuando lo encuentre, va a venir hasta acá arriba. El encontré ahora va a valer true. Como vale true, al negarlo va a valer false. Como esto está con un i, todo esto va a valer false. Se va a ir. Y en la variable persona me quedó efectivamente la persona que encontré. Bien. Y este es otro motivo por el cual tiene más sentido directamente hacer eh, esto en más de una línea, porque acá yo ya me guardé la persona que voy a devolver después. ¿Lo ven? En cambio, si yo hubiese hecho el get i.getDNI, todavía no tengo la persona. Entonces acá abajo tendría que volver a hacer personas.getI o alguna cosa por el estilo. Entonces va queriendo, va queriendo. No, no está todavía del todo, ¿sí? O sea,
pero va queriendo. ¿Por qué no está del todo? A ver, ¿quién se da cuenta? Porque si retorna null, no te puede retornar un null. Ahí está. No es si retorna null, es si no encuentra a la persona. Está bien, en ese caso nunca le encontré, va a estar en true, con lo cual esto va a seguir ciclando hasta llegar al size, tal cual como queríamos. Pero persona, ¿cuánto va a valer cuando devuelva la persona y se haya ido porque se llegó al size, no porque encontró? El último valor de la Bien, lista. el último valor, la última persona, la última persona de la lista. Entonces, estaba bien, estábamos casi metiendo el gol, digamos. Pero en el último momento, para, y si no lo encontró, va a devolver a la última persona. O sea, siempre devuelve una persona esto. Y yo quiero que cuando no encuentra a la persona, devuelva null. Bien, no es tan terrible. Hay diferentes maneras de resolverlo, mejores y peores, diría yo. Pero bueno, una posible manera es agarrar, si quieren, no sé, medio toscas, pero bueno, que sirve, funciona, es preguntar acá, che, ¿encontraste a la persona? O vamos a preguntarlo al revés. ¿No encontraste a la persona? Abajo, ¿no? Cuando salimos. ¿No encontraste a la persona? Ah, bueno, si no encontraste a la persona, a persona ponerle un null. Entonces se me ocurre otra manera. Bueno, muy bien. Tiene que ver con lo que había dicho antes de poner todo en una sola línea. A ver. Si vos pones todo en una sola línea, ese ahí que vos tenés persona igual dispersonas.get y lo podés meter simplemente dentro del true y listo. Ay, para, me perdí. Bien. Eh, en persona igual dispersonas.get y Sí, es el amarillo bloque de instrucción directamente sí, adentro del true. acá. Sí, Antes, exacto. Y ahora, eso mismo que dice dispersonas.get y sí, ponerlo arriba, o sea, ponerlo en la condición. acá, No, ahí no. acá. En el if, hacer todo junto como había dicho. Exacto. Ok. Ahí te funciona. ¿Por qué? Porque solamente te va a cambiar la condición si lo encuentra. O sea, te va a poner en persona una persona si lo encuentra. Si no lo encuentra, o sea, si no es Ah, igual, está bien. Si no lo encuentra, te va a devolver. Bueno, tendríamos que el null. inicializar a esta persona acá arriba en null, ¿no? Para que siempre esté en null y solo la cargue cuando la No encuentra. lo Esa sería la encuentra. idea. ¿Bien? Ahí está. Ahora, bueno. A ver, y bueno, vos decís que con esto te ahorras esto. Claro, no digo que sea lo mejor, pero para No, está seguir bien, no insistiendo importa. con... O sea, básicamente estamos diciendo. Recorre en la medida que tengas personas y no hayas encontrado, que lo arrancamos en false. Entonces ahora preguntamos de esta manera, medio chorizo, pero funcionaría. Y si lo encontrás, solo si lo encontrás, cambia la variable persona por, por algo que es una persona realmente y no null. Y carga la variable encontré, el flag encontré en true. ¿Bien? Un pequeño detalle más, esto empieza a tener cada vez más sentido, ¿sí? Un pequeño detalle más. Este I más que está acá, en este caso, en lugar de que esté acá, yo lo podría haber puesto acá. Claro, que si no lo encontró, que siga iterando. Claro, solo ahí movete al próximo, ¿no? Si no, ¿para qué? Es lo mismo casi, es un I más que podría estar una vez más que lo que tenía que estar. Bueno, esto empieza a tener más sentido, bien, ¿eh? Ahí Gastón con ese tweak que hiciste en el último momento, como para ahorrarnos el if, y está correcto, es una manera posible de hacerlo. Ahora, parecido a esto, un poquito diferente. Fíjense,
¿Qué opinan? Y es más compacto de movida. ¿Y cumple lo mismo, no? Sí, Sí. hasta creo que más sentido. Más limpio, no sé si más sentido es lo mismo, pero más limpio queda. Bien. Bueno, ahí tienen una opción, ¿sí? Quizás un poquito más limpia. O sea, no tendría tanto sentido hacer uso de una booleana en este caso si ya puedo directamente preguntar por el valor de la variable persona. ¿Bien? Este, con lo cual esta versión, no les digo que se la aprendan de memoria realmente, pero sí les digo que eh, entiendan lo que están haciendo para poder adaptarlo a cualquier alternativa que pudiera aparecer, ¿sí? Y es una versión bastante decente. Yo igual, a ver, nada, les agrego un par de cositas más, como pequeños chiches que no suman mucho más. Si entendieron esta, sí, estamos bien ya. Pero un par de Sí, cositas más. pero A ver, podríamos guardar las cosas, digamos, el dis persona.get, podríamos guardarlo en una variable. sí, O modularizarlo un poco más. Claro, sí. nombrarlo para manejarnos con variables y no Sí, esto con cuando metas. empezamos a hacer tanto chorizo de cosas, termina siendo eh, medio complicado a la larga, ¿no? O sea, es como que a veces uno trata de no poner cosas que se enganchen tanto unas con otras. Pero bueno, a ver, funciona bien, es correcto. Yo le voy a agregar por lo menos una cosita que me gustaría que traten de pensarla o de hacerla generalmente, que es lo siguiente. Em, La verdad que uno podría decir que ver si el DNI que yo estoy queriendo encontrar es el DNI de esta persona es una responsabilidad que se la podríamos atribuir a la propia persona, porque la que conoce sus datos es la persona. Entonces, en lugar de pedirle a la agenda que averigüe cuál es el DNI de la persona para compararlo con el DNI que está buscando, yo podría agarrar, inventarme un pequeño método en persona de tipo Boolean que se llame, por ejemplo, mismo DNI, que recibe como parámetro un DNI y que lo que hace es devolver si this.dni es igual al DNI. ¿Bien? O sea, la misma comparación, en lugar de dejársela a la agenda, se la delego, le delego la responsabilidad a la persona. ¿Bien? Perdón, esto no. Y entonces acá, en lugar de hacer esto, podríamos directamente hacer esto, ¿no? O sea, le decimos a la persona que verifique si el DNI que le estoy mandando como parámetro es igual a su DNI. Pero es un tema más de tipo conceptual, como verán. No cambió prácticamente nada, pero es básicamente quién lo hace. Si lo hace la persona o lo hace la agenda. ¿Bien? Bueno, tiene más sentido, dado que el atributo DNI pertenece a la persona, que lo haga la persona, no la agenda. ¿Bien? Y nada, a modo de que quede más, capaz más claro, simplemente, pero esto no es tan importante, lo que estaban diciendo ustedes hace un ratito, capaz me conviene o me queda más claro si directamente hago una sola vez esta línea, en lugar de muchas veces. Con esto ya vamos cerrando por hoy. O sea, directamente se lo pregunto a la persona, pero en ese caso me invento otra variable persona. Esto que estoy mostrándoles ahora, si no recuerdo mal, es lo más parecido que van a tener a la versión que está subida en el aula para una búsqueda, creo yo. Sí, y se repite inclusive, como que se respeta bastante.
que Es bastante un de memoria que hay que tenerlo esto, más o menos. Sí, por eso es bastante estándar, digamos. La búsqueda es algo muy estándar, es algo que lo van a usar un montón, en un montón de escenarios, obviamente en diferentes tipos de listas, con diferentes tipos de objetos. Y la lógica es siempre más o menos la misma, es recorrer en la medida que no hayas encontrado y una vez que encontraste, cortá, ¿bien? ¿Y cómo cortás? Y bueno, acá simplemente lo que hicimos es usar algunas variables más para que quede más visible, nada más. La versión original estaba bien. Esta lo que tiene es que queda como más legible capaz y esto que capaz es una línea que a veces puede molestar un poco, el repetirla mucho, la estamos haciendo una sola vez, ¿sí? Y después que tenemos la referencia, bueno, ahora hace lo que quieras con esa referencia. Pregunta por el DNI, si lo encontraste, carga la otra variable que va a dejar de estar en null. Acá puse false porque estoy quemado a esta hora de la noche, simplemente, esto es null, no es false. Bien, así que nada, mi recomendación es que no que se lo aprendan estrictamente de memoria, porque les aseguro que les vamos a cambiar dos letras y ya no van a saber implementarlo, pero sí que lo entiendan en su totalidad, ¿sí? O sea, que entiendan toda esta lógica en su totalidad, porque la van a tener que repetir, adaptar, utilizar en diferentes contextos, ¿bien? Y entonces está bueno que la manejen, porque a partir de nada, en algunas cosas más que vamos a empezar a hacer, en el momento yo le voy a decir, bueno, y acá hay que hacer una búsqueda. Y ya va a ser a eso, va a ser, y acá hay que hacer una búsqueda, y no les voy a tener que aclarar cómo se hace la búsqueda. Ustedes ya van a saber cómo se hace la búsqueda, ¿bien? Cuando las búsquedas sean tradicionales es más o menos siempre lo mismo, ¿sí? Cosas importantes entonces para resumir y ya vamos cerrando por hoy. Cuando hagamos una búsqueda en una lista, recuerden, el ciclo tiene que ser un ciclo condicional, no puede ser un ciclo for each, porque yo quiero recorrer hasta encontrar. Una vez que encontré, quiero salir. Teniendo eso en cuenta, después hagan lo que quieran. Háganlo con haciendo más de una variable, con una booleana, sin booleana, con dos variables persona, con una sola variable persona. Bueno, no importa. Pero lo importante es eso, que tienen que hacer algo que al momento de encontrar deje de ciclar. Eso es la clave. Eso sí lo vamos a evaluar, ¿sí? O sea, eso sí es algo que a nosotros nos va a importar. Y por si acaso, lo digo, aunque entiendo que no va a pasar, pero por si acaso, que a nadie se le ocurra hacer un for each con un if adentro y que cuando encuentra haga un break. ¿Sí? Desde ya. Vamos, esos son el tipo de estructura que, por ejemplo, la IA las propone y nosotros las cancelamos. ¿Bien? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Eh, Bueno, desde ya que la clase que viene vamos a seguir bastante más con todo esto. Ya tenemos una primera base interesante de trabajo, como verán, ¿bien? Ya sabemos recorrer listas, ya sabemos usar for each, ya sabemos hacer una búsqueda que es realmente importante, ¿bien? Eh, no sé, ¿algo más? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces podemos dar por cerrado el día de hoy. Tienen, para los que no hayan terminado todavía, para cerrar el TP2, ¿sí? Recuerden, traten de tenerlo para la semana que viene. Y de lo que es TP3, si se animan a avanzar un poco más, están en condiciones en base a la teoría que vimos. Lo que pasa es que no vimos ningún ejercicio todavía práctico, pero si quieren seguir avanzando con los métodos que vienen después de este ejercicio 1, podrían, ¿sí? No es que no pueden. Pero bueno, tranqui, si no lo llegan a hacer no pasa nada, lo vamos a seguir viendo obviamente la clase que viene.